¿Mano muerta de Rusia o mano viva? La verdad sobre el sistema Perimeter. Cuando hablamos de guerra nuclear, pensamos en jefes de Estado apretando un botón rojo, en búnkers subterráneos y en radares detectando misiles. Pero ¿y si no quedara nadie vivo para decidir? ¿Y si la destrucción del mundo estuviera programada con antelación, lista para ejecutarse automáticamente? La mano muerta, nombre inquietante donde los haya, no es solo una curiosidad técnica heredada de la Guerra Fría. Es, según múltiples analistas, un sistema para asegurar la venganza post-mortem de una nación entera. Pero, ¿funciona realmente? ¿Está activo hoy en día? ¿O es una reliquia oxidada utilizada más como arma psicológica que como dispositivo real? ¿Qué motivó a la Unión Soviética a crear un sistema como Perimeter? Para entender la lógica detrás de este sistema, debemos abandonar la narrativa popular. No se trataba de locura ni de paranoia gratuita. Perimeter fue concebido como respuesta a un problema existencial muy concreto: el temor a un ataque nuclear sorpresa por parte de Estados Unidos, que eliminara toda la cadena de mando soviética en cuestión de minutos. En los años 70, los estrategas soviéticos sabían algo que pocos civiles se planteaban. En una guerra nuclear real, la ventana de decisión se reduce a menos de 15 minutos. Si un país no responde inmediatamente al primer ataque, lo perdería todo. Por tanto, si tus líderes mueren antes de dar la orden de contraataque, has perdido incluso después de morir. Fue entonces cuando nació el concepto más temido de todos: el contraataque sin humanos. ¿Cómo se diseñó la mano muerta? El nombre real del sistema es Perimeter, pero el apodo mano muerta se volvió más popular por obvias razones. Su función consiste en detectar señales catastróficas, altos niveles de radiación, ondas de choque sísmicas, pérdida de comunicaciones clave, y si éstas se combinan con la desaparición del mando político-militar, activar automáticamente una cadena de lanzamientos nucleares. No es un sistema basado solo en botones, es una arquitectura de sensores, radares, ya temprana, búnkers subterráneos y protocolos preprogramados. Y sí, su diseño preveía incluso lanzar misiles que a su vez enviarían órdenes de lanzamiento a otras bases, en caso de que todas las comunicaciones fueran destruidas. ¿Por qué es un mito pensar que es totalmente automático? Aquí empieza lo que muchos no saben, a pesar de su fama como sistema que funciona solo. Perimeter nunca fue diseñado para estar siempre activado ni funcionar sin intervención humana. De hecho, su arquitectura incorpora varias salvaguardas. Solo se pone en marcha si se activa primero por un operador de alto nivel en momentos de crisis extremas. Si necesita ser encendido, no está permanentemente esperando señales para acabar con el mundo. Solo se inicia si hay información previa de un conflicto nuclear inminente. Una vez encendido, el sistema entra en estado de vigilancia. Si durante ese estado detecta señales de ataque masivo y no recibe comunicación alguna de los altos mandos, entonces, y solo entonces, puede lanzar la respuesta. ¿Y qué pasa si esas señales son falsas? ¿O si hay un sabotaje? ¿No es demasiado peligroso dejar la aniquilación de la civilización en manos de sensores? ¿Es Perimeter hoy un sistema activo o una reliquia del pasado? La respuesta oficial, o la más repetida, es que el sistema sigue activo. Así lo confirmó públicamente en 2011 el comandante de las fuerzas de misiles estratégicos rusas. Pero estar el sistema activo no significa que esté constantemente en espera. De hecho, la activación depende del contexto geopolítico, del nivel de alerta nuclear y del juicio de los altos mandos. Entonces, ¿por qué sigue existiendo? Porque en la lógica estratégica rusa, Perimeter no es un arma, es un garante de que, incluso en el peor escenario imaginable, el adversario pagará un precio insoportable. Pero, ¿qué ocurre si quienes deben evaluar ese peor escenario ya no piensan con claridad? ¿Por qué el sistema Perimeter sigue siendo relevante en 2025? En un mundo donde la inteligencia artificial, los drones y la ciberguerra dominan los titulares, ¿por qué seguimos hablando de una tecnología soviética creada hace más de 40 años? Primero, porque Perimeter no ha sido desmantelado. Rusia, bajo el liderazgo de Putin, ha invertido sistemáticamente en la modernización de su arsenal nuclear, incluyendo la infraestructura de mando y control. Aunque los detalles técnicos actuales están clasificados, múltiples informes apuntan a que el sistema fue actualizado después del año 2000 con nuevas capacidades de comunicación y control remoto. Segundo, porque la doctrina nuclear rusa ha cambiado. En los últimos años, el Kremlin ha ampliado los supuestos bajo los cuales podría usar armas nucleares. Ya no es solo una respuesta a una agresión nuclear, sino también a una amenaza existencial. Eso significa que la línea entre un conflicto tradicional y el apocalipsis podría, en teoría, volverse más borrosa. ¿Estamos ante un arma real o ante una herramienta de propaganda nuclear? Perimeter tiene una función técnica, sí, pero también tiene una función psicológica. El hecho de que los enemigos de Rusia crean que la destrucción de Moscú no evitaría una lluvia de misiles es, en sí mismo, un arma disuasiva. Pero ¿es un arma o un mito cuidadosamente alimentado? En las últimas 2 décadas,
medios estatales rusos han mantenido vivo el concepto de la mano muerta con fines narrativos, la idea de que Rusia jamás podría ser destruida sin represalias. En ese sentido, Perimeter actúa como una extensión del nacionalismo nuclear ruso. Su sola mención tiene valor estratégico. Es más peligrosa un arma que funciona, o un arma que se cree que funciona. ¿Qué pasa si la tecnología falla? La confianza ciega en sensores automáticos y algoritmos para tomar decisiones críticas nunca es una buena idea, mucho menos cuando esas decisiones pueden exterminar a millones de personas. Perimeter fue diseñado en una época sin satélites de alta fidelidad, sin ciberataques masivos deepfakes. Hoy, sin embargo, los sistemas automáticos son mucho más vulnerables al error, al hackeo o a la manipulación de datos. ¿Puede un actor externo desencadenar un falso positivo? ¿Qué pasa si un conflicto menor activa un estado de alerta y un malentendido impide desactivar la cadena? La historia ya nos ha demostrado que la humanidad ha estado al borde del desastre nuclear por errores humanos o fallos técnicos. ¿Qué dice la existencia de Perimeter sobre nosotros como especie? Que hayamos concebido un sistema para vengarnos, aún después de haber sido aniquilados, debería hacernos reflexionar. ¿Qué tipo de civilización diseña una máquina cuyo único propósito es matar al enemigo cuando ya ha sido destruida? ¿Están tan obsesionados que prefieren borrar la vida humana antes que aceptar la derrota? Perimeter no es solo un sistema militar, es un símbolo de cómo Drácula Putin, con uno de los países más poderosos, ha basado su seguridad en el miedo. Pero el miedo no es infalible, en el miedo se equivoca, y cuando lo hace, ya es demasiado tarde. ¿Qué podemos hacer hoy para evitar que Perimeter se active algún día? Hablar del desarme nuclear ya no está de moda, pero quizá deberíamos volver a hacerlo. El hecho de que Perimeter aún exista y esté modernizado nos recuerda que la destrucción de la humanidad sigue sobre la mesa. Como ciudadanos, periodistas, tecnólogos y humanos, debemos exigir transparencia, tratados verificables y control real sobre estas tecnologías. Debemos salir del juego del quién dispara primero y empezar uno nuevo, el de quién tiene el coraje de desarmar primero. La mano muerta no está muerta, pero tampoco está viva. Es un sistema dormido, esperando condiciones que tal vez nunca deberían cumplirse.